Hola, mi nombre es Amaranta, soy estudiante de la licenciatura de Biología y exolímpica. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el DNA. Hace algunos videos, Alex nos explicaba la estructura básica de los ácidos nucleicos y algunas de sus características generales. Si quieren revisar este tema, pueden pasar al video de biomoléculas parte 2, pero el día de hoy vamos a centrarnos más en el DNA, su descubrimiento, algunas particularidades y sus niveles de compactación. Muy bien, vamos a comenzar con un poquito de historia. Sé que si actualmente te digo que el DNA está implicado en almacenar y transmitir la información genética, te parece algo de lo más normal y de lo más lógico, pero esta idea no era así a inicios del siglo pasado. El estudio de los ácidos nucleicos inició con los trabajos de Friedrich Miescher, quien en 1869 logró aislar el contenido nuclear. Este señor observó que se trataba de una sustancia ácida, rica en fósforo, compuesta por moléculas grandes, y decidió nombrarla nucleína y propuso que esta sustancia podría ser una forma de almacenar fósforo dentro de la célula o que tal vez podría estar implicada en la herencia. Más adelante, se propuso que la nucleína podía ser responsable de la fertilización y de la transmisión de las características hereditarias. Esta nucleína de la que te estoy hablando era en realidad una mezcla de DNA, RNA y proteínas asociadas a estos. Después, más o menos por 1890, se logró purificar por completo la nucleína y se separaron proteínas y ácidos nucleicos. Y algunos investigadores se enfocaron por completo en el análisis e identificación de los componentes de los ácidos nucleicos. Posteriormente, en la década de 1930, Levin logró establecer las diferencias entre DNA y RNA y propuso un modelo donde los nucleótidos estaban unidos entre sí por enlaces fosfodiéster que formaban cadenas polinucleotídicas. En esto estaba completamente en lo cierto, pero algunas cosas del modelo eran erróneas, ya que proponía que los nucleótidos se repetían uniformemente en series de 4, formando una unidad tetranucleotídica. Esta condición no permite la variación genética, y lo que pasó fue que gracias a este modelo, el estudio del origen del material genético se orientó hacia las proteínas, dejando completamente de lado el intentar descubrir más cosas sobre el DNA y retrasando algunos trabajos un poco más de 10 años. Para que los ácidos nucleicos volvieran a ser foco de atención ocurrieron dos eventos. Primero, en 1920, Griffith estaba trabajando con cepas de Streptococcus pneumoniae y propuso que existía un factor transformante que podía pasar de un individuo a otro, porque a partir de varias pruebas sobre patogenicidad observó que había algo que pasaba de unas bacterias a otras y hacía que siguieran transmitiendo la enfermedad. A principios de la década de 1940, Avery, McLeod y McCarthy lograron identificar la naturaleza química de ese factor transformante y establecieron que se trataba de los ácidos nucleicos. Y segundo, por su parte, Delbruck y Luria, Hershey y Chase trabajaron con bacteriófagos y demostraron en también la década del 40 que la información genética estaba contenida en el DNA. Y así fue como el interés de estudiar los ácidos nucleicos regresó a muchos investigadores que lo habían dejado de lado, y comenzó la carrera por obtener el modelo sobre la estructura del DNA, que pudiera explicar las bases de la transmisión de la información genética. En 1951, Chargaff publicó las leyes de equivalencia de las bases nitrogenadas, las que también conocemos como las reglas de Chargaff, y es importante que las tengas en cuenta. Las podemos resumir de la siguiente manera. En ellas dice que la proporción de adenina va a ser igual a la proporción de timina, que la proporción de guanina va a ser igual a la proporción de citosina y que la proporción de purinas va a ser igual a la proporción de pirimidinas. Esto es que la suma de adenina y guanina va a ser igual a la suma de timina y citosina. Cuando él menciona estas reglas, el hecho de que exista esta complementariedad deja la idea de la posibilidad de una estructura de doble hebra para el DNA. Por otro lado, a principios de la década de 1950 tenemos la famosa fotografía 51, obtenida por Rosalind Franklin a través de cristalografía de rayos X. Voy a intentar explicarte un poquito de lo que podemos ver en esta foto para que le encuentres sentido. Okay, lo primero que podemos observar es una X que está formada por regiones oscuras discontinuas. Estas líneas discontinuas que forman la X están en distancias fijas y tenemos 10 si contamos del centro hacia arriba o del centro hacia abajo, y en ambos casos la línea de la posición 4 no es muy visible. Lo que estamos observando en la impresión de la imagen es un patrón.
y ese patrón es recíproco a la orientación de la muestra real. Entonces, pensando en esto, si combinamos este patrón que tenemos, lo que vamos a obtener es un zigzag o una hélice. Este está marcado en la imagen de aquí abajo donde se ve el ángulo en rojo. Y bien, pues esto nos demuestra que efectivamente la estructura del DNA tiene una hélice. Y si pensamos ahora en la línea 4, donde te mencioné que no se nota mucho la línea marcada, es porque en ese punto los átomos de ambas cadenas quedan en la misma posición y generan una interferencia. Por eso no se nota la línea. Y esto pues nos evidencia que hay dos hélices y no una. Con esta foto, un poquito de lo que traté de explicarte y con mediciones e interpretación, Franklin y Wilkins describieron que el DNA generaba una imagen helicoidal doble hélice con una estructura extendida, ordenada y constante, que poseía un diámetro de 20 Armstrong, o lo que es lo mismo 2 nanómetros, y donde las bases nitrogenadas se encontraban apiladas en planos cuya separación era de 3.4 Armstrong o 0.34 nanómetros. Y llegamos al modelo de la doble hélice, del cual tienen crédito Watson y Crick, y lo publicaron en 1953 a partir de analizar las evidencias químicas y físicas sobre la composición de estructura de DNA y de asegurarlo con la fotografía de Franklin. Ese es el modelo que todos debemos conocer y que todos debemos sabernos perfectamente. El modelo nos indica que el DNA está formado por dos cadenas helicoidales que giran alrededor del mismo eje en sentido dextrógiro. Las cadenas son antiparalelas. La desoxirribosa de un nucleótido se une a la del continuo a través de un enlace fosfodiéster. En la parte externa de la hélice vamos a encontrar alternados fosfatos y desoxirribosas, mientras que en la parte interna vamos a encontrar las bases nitrogenadas que se proyectan perpendicularmente. Cada 3.4 Armstrong, o lo que es lo mismo 0.34 nanómetros, se presenta un residuo nucleotídico, el cual se desplaza cerca de 36 grados en relación al anterior. Así que cada 10 pares de bases se va a generar una vuelta completa de 360 grados. Estos giros no son simétricos a un solo eje. Por lo tanto, existe una proyección de los giros que da origen a huecos asimétricos entre vuelta y vuelta de 22 y 12 Armstrongs de ancho respectivamente. Las bases nitrogenadas dentro del DNA se encuentran en su configuración tautomérica más estable y proponen apareamientos específicos de adenina-timina y guanina-citosina, tal como ya lo había dicho Chargaff. Su modelo también incluye la propuesta novedosa de que las cadenas de doble hélice se mantienen unidas a través de puentes de hidrógeno que se establecen entre la purina de una hebra y la pirimidina de la otra. En ese momento, ellos propusieron erróneamente que el apareamiento de las bases era a través de dos puentes de hidrógeno, tanto para AT como para CG. Actualmente sabemos que adenina interactúa con timina precisamente a través de dos puentes de hidrógeno, pero que la interacción de citosina-guanina es más fuerte porque establecen tres puentes de hidrógeno entre ellas. Además de esto, visionariamente Watson y Crick propusieron que la complementariedad entre bases podría ser la base para el mecanismo de copiado y duplicación del material genético. Con esto podemos dejar de lado las características y la historia del DNA. Ahora hablemos un poco de cómo lo vamos a encontrar dentro de la célula. Y para empezar, ¿cuánto mide el DNA? Si pensamos en el modelo de la doble hélice, un genoma representado por un poco más de 3.000 millones de pares de bases, como lo es el del ser humano, tendría una longitud de un poco más de 1 metro, casi 2, siendo mucho más largo que la célula que los contiene. De hecho, si desenrolláramos todo el DNA de las células de un cuerpo humano, cubriríamos la distancia de la Tierra a la Luna entre 6.000 y 7.000 veces. Así que, si consideramos esto, ¿cómo es posible que el DNA no solo esté dentro de la célula, sino del núcleo? Bueno, pues la respuesta está en que las células han desarrollado mecanismos para compactar el DNA. Existen dos mecanismos fundamentales para compactar el material genético dentro de las células. El primero consiste en superenrollar la doble hélice, es decir, a través de nuevos giros inducir el repliegue de la molécula y así poder disminuir su longitud. Esto es lo que conocemos como compactación plectonémica. Y el segundo consiste en enredar la molécula de DNA sobre estructuras proteicas. Este mecanismo lo conocemos como compactación toroidal. De forma general, podemos considerar que en organismos procariotas predomina la compactación plectonémica
y en eucariotas predomina la compactación toroidal, pero ambas formas pueden presentarse parcialmente en ambos tipos de organismos. El genoma de los organismos procariotas suele estar representado por una molécula de DNA circular, que es lo que tenemos aquí en color rojo, y algunos DNA plasmídicos mucho más pequeños que también se encuentran en conformación circular, que es lo que tenemos aquí en azul. Las moléculas de DNA circular de la mayoría de las bacterias tienen que compactar su longitud aproximadamente unas 1000 veces y esto lo logran a través de superenrollamiento y de asociar ese enrollamiento a proteínas que van a compactarlo aún más y acortar su longitud, estabilizando estos dobleces. En eucariotas, el genoma está representado por varias moléculas lineales de DNA, cada una de las cuales llega a conformar lo que conocemos como un cromosoma. El DNA se encuentra de forma constante interactuando con proteínas, formando un complejo al que se le conoce como cromatina, por su apariencia colorida, con tinciones a base de anilinas para microscopio compuesto. Así, al realizar una observación a nivel microscópico del núcleo, se encuentran zonas densas y zonas claras, donde podría encontrarse DNA más compactado y menos compactado. Esto es lo que conocemos como heterocromatina y eucromatina, respectivamente. El grado de compactación de DNA limita su expresión, por lo que para que porciones de DNA se repliquen o se transcriban, debe descompactarse, lo cual sugiere que las zonas de eucromatina van a incluir porciones de DNA que se están expresando, en tanto que las porciones de heterocromatina no lo hacen. Y bueno, debemos considerar que a lo largo del ciclo celular, las porciones de DNA que se encuentran en forma de eucromatina pueden variar, y no solo por el ciclo celular, sino también por el tipo de organismo, por el estado de desarrollo, por el tipo celular o el tipo de tejido. La heterocromatina podemos dividirla en dos. Heterocromatina constitutiva, que es donde podemos encontrar los telómeros y los centrómeros, y la heterocromatina facultativa. La facultativa contiene aquellos genes que de manera general no se expresan, pero que pueden expresarse. Aquí tenemos, por ejemplo, los corpúsculos de Barr. Si observamos las dos imágenes de arriba, lo que tenemos son dos representaciones de un núcleo. En la primera lo que tenemos son los territorios cromosómicos o los dominios cromosómicos, que es la manera en que podemos encontrar los cromosomas distribuidos en el núcleo. No van a estar ahí sueltos y flotando por todo el núcleo. Tienen una región donde se van a localizar. Y en la que tenemos del lado derecho, que está en blanco y negro, podemos ver lo que les mencionaba antes, de zonas donde podemos ver que esté más compactada la cromatina o menos compactada, según lo denso que observamos. Existen dos tipos de proteínas que van a intervenir en la compactación del DNA eucariótico, las tipo histona y las tipo no histona. Las histonas son un grupo de proteínas globulares básicas con peso molecular medianamente bajo, pesan de 11 a 22 kilodalton. Tienen un alto contenido de aminoácidos básicos que están cargados positivamente, como lo son la histidina, la arginina y la lisina. Característicamente, las diferencias entre el contenido de arginina y lisina, así como el peso molecular, van a generar diferencias en la distancia que recorren en la electroforesis. A partir de esa distancia, de esos parámetros, se estableció la existencia de 5 tipos de histonas distintas, conocidas como H1, H2A, H2B, H3 y H4. Las histonas van a interactuar para formar el siguiente nivel de compactación, que es el nucleosoma. Para esto se van a unir de la siguiente forma. Van a formar dímeros H3H4 y dímeros H2A y H2B. Los dímeros H3H4 van a formar un tetrámero y ese tetrámero va a interactuar con dos dímeros de H2A y H2B y en total van a formar un octámero. Alrededor del octámero de histonas se van a enredar 140 pares de bases aproximadamente de la doble hélice de DNA y van a dar dos vueltas, formando un complejo que conocemos como nucleosoma, el cual se va a repetir a lo largo de la molécula generando una imagen como si fuera un collar de cuentas, donde los nucleosomas o las cuentas se van a encontrar separados entre sí por segmentos de DNA de aproximadamente 60 pares de bases. El diámetro aproximado de esta fibra de nucleosomas es 5 veces mayor que el diámetro de la doble hélice. Esto es alrededor de 10 nanómetros de diámetro.
Entre nucleosoma y nucleosoma, en el segmento de 60 pares de bases, se va a intercalar una histona de tipo H1. Esta va a funcionar como una histona de cierre. Va a interactuar con ese DNA obligándolo a que gire y formando estas rosetas de 6 nucleosomas. Esto va a formar una espiral de nucleosomas que conocemos como fibra solenoide y que mide aproximadamente 30 nanómetros de diámetro. Esta interacción con la histona H1 es la que nos va a determinar si una cadena puede ser transcrita o no. Cuando tenemos un alto nivel de histona H1, la molécula está más compactada y por lo tanto no es posible la transcripción. Cuando el nivel de histona H1 es bajo, está menos compactada y existe transcripción génica. Esta espiral de solenoide se va a plegar sobre sí misma interactuando con proteínas de tipo no histona para formar una espiral de solenoide. Esta mide alrededor de 300 nanómetros. Y luego de eso va a tener una serie de pliegues que podríamos decir que son un poco aleatorios. Y con esto va a formar los bucles de la espiral de la fibra de solenoide, que miden alrededor de 700 nanómetros. A lo que voy es a que los cromosomas son el mayor grado de compactación que va a tener el DNA y que lo vamos a encontrar durante la metafase. Los cromosomas tienen las siguientes partes. Las cromátidas, que son las unidades longitudinales que le dan forma al cromosoma, cada una de 700 nanómetros. Por lo tanto, nuestro cromosoma tiene un diámetro de 1400 nanómetros. Un centrómero, que es la región estrecha del cromosoma y divide cada cromátida en dos brazos, uno corto o brazo P y uno largo o brazo Q. Junto al centrómero vamos a tener una estructura proteica denominada cinetocoro, que es la que permite que se lleven a cabo los movimientos del cromosoma en la división celular. Y telómeros, que corresponden a la porción terminal de los cromosomas. Podemos clasificar a los cromosomas según la posición del centrómero. Tenemos los metacéntricos, que tienen los brazos prácticamente iguales, los submetacéntricos, donde hay cierta diferencia, pero no mucha, en la longitud de los brazos, los acrocéntricos, donde uno de los brazos es muy notablemente más corto que el otro, y los telocéntricos, donde el centrómero se va a situar en el extremo del cromosoma de manera en que solo podríamos ver un brazo. Estos bucles se van a organizar sobre una estructura de proteínas fibrilares de tipo no histona, a la que conocemos como scaffold, que determina la forma de los cromosomas. Cabe mencionar que durante la interfase la mayor parte del DNA solo va a encontrarse parcialmente compactado. Puede ser en fibra de nucleosomas y en algunas porciones como fibra solenoide. Por lo que es importante que sepan que parte de los mecanismos de expresión génica incluye la descompactación del DNA, y esto ocurre por modificaciones bioquímicas de histonas, como lo son la acetilación, la fosforilación y la metilación, o del mismo DNA por interacción competitiva con ciertas proteínas. Y listo. Ya para terminar, les dejo aquí este esquema con los diferentes niveles de compactación del ADN para que lo puedan revisar y lo puedan repasar. Recuerden que es muy importante que continúen leyendo y repasando. Y cualquier duda que ustedes tengan, nosotros se la resolvemos con mucho gusto. Pueden preguntar en los comentarios o por la página de Facebook, que es esa que les dejé ahí.